Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, quieren saber, me pidieron que quieren saber cómo hice Teshuvá, cómo fue mi historia. Bueno, Baruch Hashem nací en una familia tradicionalista, donde sabíamos muy poco de lo que era la Torá, pero sí mucho de lo que eran los valores éticos, ¿no es cierto? Papá, mamá nos educaron, Baruch Hashem, con muchos valores, saber pedir permiso, decir gracias, por favor, lo que hoy en día mucho no se acostumbra. Baruch Hashem, así fuimos creciendo. Papá siempre antes de dormir nos hacía decir el Shema, no importa la hora que sea y ni la edad que teníamos, el Shema teníamos que decirlo antes de dormir, pero decíamos Shema Israel y Baruch Shem, los dos párrafos del Shema, y así nos dormíamos. Eso era lo único que sabíamos. Después sabíamos el Kippur, Yom Kippur hacíamos bien, ¿no es cierto? Hasta el último detalle, papá nos hacía hacer bien el Yom Kippur, que nunca Baruch Hashem profanamos. Pero no sabíamos ni Shabbat, Kasher sí sabíamos. Mamá nunca trajo carne tarefa a casa. En casa se comía siempre carne kasher y la melija era su forma, que mamá lo había visto, ¿no es cierto?, cuando era chica, pero no era de acuerdo a cómo las leyes correspondía. Tampoco nos permitían mezclar carne y leche, cremas con carne, y siempre nos decían después de comer carne, bueno, ahora tenemos que esperar, no podemos tomar un helado, por ejemplo, de leche. Sí nos hacían esperar el horario también. Pero lo hacíamos porque nos decíamos como, bueno, como era vestirse, ¿no es cierto? No era algo como que era la religión o que era, ¿no? Pensábamos que era una costumbre de mi casa nada más. Sí, frente al grupo donde yo me fui criando, en la escuela secundaria, que estudié en una escuela, en La Salle de Ramos Mejía, que es una escuela eh, laica, ¿sí? Entonces, era la religiosa, o sea, era ¿no es cierto? Me tenían como la religiosa. ¿Por qué? Porque faltaba en Yom Kippur, eso era, y Shabbat, Rosh Hashanah, Shabbat no sabíamos, pero Rosh Hashanah hacíamos, nos reuníamos, y Pesach también, no se traía pan a casa. Sí, se traían todos otros productos, pero pan no había en casa. O sea, sabíamos algunas cosas, ¿no es cierto?, algunos valores teníamos. Bueno, así, Baruch Hashem, nos educaron, me puse de novio con un muchacho, me iba a casar en agosto, en diciembre me dejo con este muchacho, y mi hermano tenía un compañero de trabajo que insistía a ponerme de novio, que yo salga con él. Pero me decía que era religioso y que yo tenía que vestirme de una forma y que tenía que comer de una forma y comportarme de una forma. Y no, yo no quería saber nada, pero mi mamá estaba enamoradísima de él y me decía, es un buen chico. Mamá lo conocía, yo también lo conocía de vista. Es un buen chico, respeta a su mamá, y siempre el lema de mamá: el hombre que respeta a su mamá respeta a su mujer. Entonces también lo enseño yo hoy en día y lo tengo incorporado. Y así fue que salí por mi hermano, concreto una cita, que íbamos a salir con mi hermano y su novia. Y mi novio, este muchacho, falló, no vino a la cita porque salió con su mamá. Y yo más bronca, digo, no ven mi religioso, y sale con la mamita. Así era. Bueno, entonces hasta que le dije que él mismo me pide, me hable para salir, y él pasó en el trabajo donde yo trabajaba, y entonces me dice que si podíamos salir el miércoles, ¿no? Le dije que bueno, que le iba a preguntar a mi mamá. Quería preguntar si mi mamá quería más que ella, la que quería. Bueno, así salí esa primera noche y llevamos a mi hermano hasta la parada del colectivo. Cuando bajó mi hermano del coche, me dice mi esposo, ¿qué música te gusta? Y le digo, los Beatles. Entonces me dice, a mí me gusta música clásica. Ay, decía yo, con la Biblia y el calefón vamos a salir así. Entonces pone la música que no había antes, había que prenderla y regularla, y sale directamente la estación de música clásica. Y sale la marcha nupcial. Entonces mi novio me dice, yo a propósito me fui vestida de una forma para no gustarle, una forma bien ligeramente vestida, para no gustarle a un religioso, un chico religioso. Entonces dije, yo me voy a poner así, me voy a vestir con mi forma, y para que él vea que no, que conmigo no va la cosa.
Entonces pone la radio y sale la marcha nupcial. Ay, dije yo, la marcha nupcial. Y me dice, en agosto me caso. Dije, casate. Me dice, pero con vos. Bueno, le digo yo. No le dije nada, pero a ella me empezó a gustar, me empezó a picar el bichito, no sabía cómo estirar la falda para que no se me vea, ¿no es cierto?, el cuerpo, y no sabía cómo largar la manga para que se me, las manguitas cortas, no sabía cómo estirarlo, así como no sabía de qué forma, ¿no es cierto?, taparme, y Baruch Hashem salimos ese día, yo de los nervios me... Entonces, bueno, Baruch Hashem fue muy simpático, muy amable, no habló, ese día no hablamos mucho de Torah, alguna que otra cosita me dijo, no sé qué verajá se dice por comerse las uñas, porque yo estaba nerviosa, y así me hizo algunos chistecitos y me gustó, sí, fue muy, ¿no es cierto?, me pareció que tenía humor, y me empezó a gustar, pero me picó fuerte el bichito. Baruch Hashem salimos el 9 de marzo la primera vez. El 9 de agosto nos comprometimos y durante esos meses que estuvimos de novio me enseñó la lesbet, yo pasaba Shabbat en la casa de mis suegros, él se iba de los primos, mi papá me permitía ir a la casa de mis suegros para que yo pueda aprender un poco de de lo que significaba el Shabbat, ¿no es cierto?, las leyes de Shabbat y todo. Y bueno, cuando yo no sabía si pelar la mandarina, si se podía pelar una, porque todo era no, yo pasaba Shabbat ahí y decía, ¿y qué hago? ¿Qué hago? No sabía qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo me peino a la mañana? A la mañana no me podía peinar y si me caía el cabello en la pileta, yo limpiaba porque no quería que se note que me había peinado, pero cómo iba a salir despeinada, o sea, todas las cosas que no sabía, normalmente no las sabía. Y Baruch Hashem de a poco me fue enseñando. El Shabbat tuve ese jud de ir con un grupo de primas de mi marido a estudiar con el Jajam Moadeb. Primero estudiamos así algunos alajot, después estudiamos Perkei Avot, después Teilim, la Perashot, me enseñaron a leer, me tenían una paciencia, porque yo deletreaba, y me tenían paciencia, todos me escuchaban, y Jajam me escuchaba, y yo era una vergüenza que no sabía leer, yo decía, pero hágamelo leer en castellano, y yo voy a leer más rápido, le decía. Bueno, y así empecé, Baruch Hashem, a aprender así algunas cosas, aprender las leyes de Shabbat, de Kashrut con mi suegra, sí, con él, y bueno, en mi casa no quería ponerla a mi mamá en una situación incómoda, entonces nunca le dije que yo no comía de mamá. De esos días, mientras estuvimos de novio, yo al mediodía mi novio me llevaba a almorzar, íbamos a comer al restaurante Sukkot David de la calle Paso, arriba estaba el restaurante, y ahí me enseñaba la lesbeta, almorzábamos juntos, pues trabajábamos en una sucursal del mismo negocio. Entonces estuvimos ahí, así aprendía yo la lesbet. Y de noche no cenaba porque no había kasher en mi casa. Entonces hacía con manzana, decía, mamá, estoy a dieta, y con mi mamá muy preocupada por mi dieta, era delgada, y entonces me comía una manzana, una fruta, y con eso ya estaba, ¿no es cierto?, hasta el otro día que almorzaba con mi novio y comía kasher, no tenía posibilidades de comer. Y a veces él me enseñó, había un almacén, una sola almacén kasher, creo en el 11, era al lado de la AMIA que se explotó, y ahí iba, me compraba a veces un pancito, algo para poder comer, ¿no es cierto?, a escondidas en casa, para no decirle a mamá que yo no comía de ella, de su casa. Así mi hermano, bueno, no me dejaba que me pinte las uñas en Shabbat, cuando estaba en mi casa, yo me encerraba en el baño y me pintaba las uñas, y mi hermano se enojaba cuando me veía con las uñas pintadas, me decía que me iba a romper el noviazgo. Bueno, Baruch Hashem, así pasaron unos meses, nos casamos, Baruch Hashem, así aprendí. A mi mamá le dije, mamá, me tenés que hacer una falda, mamá nos cosía, estableada, porque en el templo van todas con la misma pollera, van todas con la misma falda plisada o tableada, así que me tenés que hacer negra o azul para ir al templo. Yo creí que era el uniforme del templo. Y bueno, después cuando quería salir un día me encantó algo que me gustó muchísimo. Primero la paciencia de mi suegra, el buen corazón, la familia, ¿no es cierto?, lo acogedor que me hicieron sentir toda la familia de mi esposo en especial, que nunca me obligó a nada, me decía las cosas como que me iba a quedar mejor, como que me iba a ver con otros ojos y qué sé yo.
y Baruch Hashem así fue cambiando mi vestimenta. Mi suegra me facilitó faldas. Entonces yo creí que la pollera tabliada era para el templo, era un uniforme para poder entrar al templo. Entonces un día que íbamos a Yapán, me preguntó una de las primas de mi marido, que ahora es esposa de un gran rab, me dice, ¿con qué vas a ir vos? ¿Con qué cartera? Y en mi casa yo no usaba cartera de salir, porque llave mi mamá siempre estaba, pañuelo no me resfriaba, celulares no había. ¿Para qué iba a llevar cartera? Entonces no llevaba cartera. Entonces ella me prestó una cartera de fiesta preciosa, porque en aquel entonces nos vestíamos muy de fiesta para salir, y me la prestó. Y le dije, no, pero si es tuya, ¿cómo me vas a prestar? Yo sabía que se prestaba un vaso de azúcar, un limón a la vecina, pero algo de que era de ella, me lo iba a prestar una chica que ya tenía edad de tener novio y que me lo iba a dar a mí. Sentí un gesto muy grande, un favor muy grande y un amor por lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Que me hizo sentir tan feliz y tan cómoda, y yo ahí mira, con la cartera, ¿no es cierto? Yo decía que no me llega a preguntar mi novio dónde compré la cartera porque pasaba la vergüenza. Entonces así, bueno, fui cambiando la vestimenta de a poco. Mi habla también, fuimos controlando la forma de hablar. Mi esposo se tapaba la cara cuando yo a veces decía alguna grosería, que no sabía, que no se podía ni siquiera decir algunas palabras. No eran palabras barminantes terribles, pero a veces la forma de hablar, ¿no es cierto?, de la calle que tenía yo. Entonces, Baruch Hashem, bueno, nos casamos, ahí empecé, me fui, ¿no es cierto?, haciendo, venían las primas de mi marido y yo cocinaba con mashgiach, me decía, porque yo no solamente que no sabía cocinar, sino que no sabía nada de leche, de alajot, nada, no sabía cómo separar leche y carne. Ellas me fueron ordenando todo, mi marido y ella, la paciencia eterna. Y por sobre todo me transmitían en cada cosa que hacían el amor de servir a Kadosh Baruj Hu, ¿no es cierto?, con amor, con amor. Esto fue lo que más grande, fue lo que me transmitieron. No es una historia muy, muy rara, es una cosa, fue hecho todo, con todo el amor del mundo, con todo. Yo pienso, siempre digo que fue el Shema de mi papá que nos enseñó y que lo mantuvimos siempre. Ese fue el lazo que a Kadosh Baruj Hu, o sea, me agarró de ahí y me llevó, ¿no es cierto?, por ser de mi esposo y de toda su familia. Esto es todo, las quiero mucho y ojalá que sirva para alguien que pueda aprender algo de esta historia. Gracias por la invitación.